Queridos exploradores del misterio, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una experiencia que va más allá de la ficción. Una vivencia que me tocó de cerca, que me llevó al límite de lo desconocido y que ahora, con el corazón en la mano, les confío. Soy la mitad de este canal, aquel que teje los relatos y escudriña las leyendas. Quien te acompaña en cada capítulo con su voz es mi hermano, el otro 50% del proyecto, mi motivación y cómplice en este viaje hacia lo inexplicable. Él es la chispa que enciende la imaginación, el artista que da forma a mis palabras con una destreza sin igual. Sin embargo, hoy no estamos aquí para narrar una historia de otro mundo, sino para desvelar un fragmento de mi propia vida. Un suceso que desafió los límites de mi percepción y me sumergió en las profundidades del misterio. Antes de adentrarme en el relato que deseo compartir con ustedes, siento la necesidad de abrir las puertas de mi pasado y permitirles vislumbrar los caminos que me han llevado hasta aquí, a este punto donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera indistinguible. Nací en el seno de una familia trabajadora a finales de los años 70, en la vibrante España de aquellos tiempos de cambio y renacimiento cultural, en Madrid. Mi infancia transcurrió entre las calles bulliciosas de un barrio obrero de Alcalá de Henares, donde la alegría y la camaradería de los juegos con mis amigos llenaban mis días de color y diversión. Sin embargo, en la quietud de mi hogar, marcado por la ausencia de hermanos hasta los 12 años, se gestaba un universo paralelo, un mundo de imaginación y creación donde mis muñecos se convertían en héroes de épicas aventuras, urdidas por la mente inquieta de un niño solitario. La adolescencia trajo consigo nuevos horizontes, nuevos portales hacia lo desconocido que se abrían ante mí. La televisión se convirtió en mi ventana al misterio con la serie Expediente X, como faro que iluminaba mi fascinación por lo inexplicable. Los programas de misterio, tanto en la televisión como en la radio, se convirtieron en mi refugio, en especial Más allá, de Jiménez del Oso, e Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, que despertaron en mí una curiosidad insaciable por los enigmas que acechan a media luz. Pero fue en las ondas de la radio donde encontré mi hogar espiritual, en el programa de Milenio 3 de Iker Jiménez, donde la voz del misterio resonaba con una intensidad que calaba hasta los huesos. Fue allí donde la semilla de mi pasión por lo desconocido germinó y creció, alimentada por las historias de lo sobrenatural y lo inexplicable que se deslizaban entre las sombras de la noche, con las voces de Iker Jiménez, Santi Camacho y Carmen Porter. Mi amor por el misterio siempre estuvo teñido de cautela, como si intuyera que detrás de cada enigma acechaba una fuerza insondable, mejor oculta en la oscuridad. Era una dualidad desconcertante. Por un lado, una atracción irresistible hacia lo desconocido. Por otro, una voz racional que susurraba advertencias y me instaba a mantenerme alejado de lo que podría desenterrar. A lo largo de los años, esta ambivalencia se convirtió en mi compañera constante, un eco persistente que resonaba en cada elección que hacía. Fue entonces cuando llegó a este mundo mi mayor regalo, mi hermano, una bendición que en el futuro se entrelazó con una de las decisiones más difíciles que jamás tuve que tomar. Sin embargo, llegó un momento en que las circunstancias del destino me empujaron hacia un cambio radical. La decisión de emanciparme y forjar mi propio camino en solitario se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. Tenía ya 20 años. Embarcarme en esta búsqueda de independencia significaba dejar atrás todo lo que conocía, despedirme de una familia que había sido mi refugio y mi alegría durante tantos años. La distancia se medía en cientos de kilómetros y el peso de la separación se sentía en cada latido de mi corazón. A pesar de las dudas y los temores que acechaban en las dudas, mi espíritu impetuoso anhelaba la aventura, la oportunidad de demostrarme a mí mismo y al mundo de lo que era capaz. Así, con el peso de la nostalgia y la promesa del futuro sobre mis hombros, me lancé hacia lo desconocido, decidido a escribir mi propia historia en los anales del tiempo. Mi destino fue Málaga, una ciudad que irradiaba vida y color, con sus calles impregnadas de alegría
y susurros de misterio que aguardaban ser descifrados. Prometo revelar estos secretos en futuros capítulos, pero por ahora el foco está en el evento que sacudió mi pequeño universo. Los meses transcurrían como cabría esperar en una nueva vida. Responsabilidades que cabrían sobre mis anchas espaldas, jornadas laborales interminables y sueldos modestos que apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, también había luz en mi camino, una relación emergente con una mujer excepcional y el apoyo inquebrantable de su círculo cercano, quienes me acogieron con los brazos abiertos desde el primer día. A pesar de estos destellos de felicidad, persistía un vacío sutil pero constante en mi corazón. La añoranza del hogar, de mi hermano, de mis padres, mi tío Juanjo con su linda familia, mis abuelos, tíos, todos aquellos seres queridos que habían sido mi ancla en las tormentas de la vida. En general, una familia que me había hecho sentir el niño más feliz posible. Por más que intentara aferrarme a las promesas del presente, la nostalgia del pasado seguía acechando en la memoria, recordándome que la plenitud siempre estaba a un paso más allá de mi alcance. Y así llegó el día señalado, el momento que trastocaría mis esquemas y me sumergiría en un mundo de interrogantes y revelaciones. Después de una extenuante jornada laboral, en medio de una época personalmente complicada, regresé a casa exhausto y agotado. Una ducha reconfortante predecía mi colapso en la cama, donde caí redondo en un sueño profundo. Horas pasaron en la oscuridad y todo transcurría como de costumbre, hasta que el amanecer tejió su manto de penumbra sobre la habitación. En ese preciso instante, el límite difuso entre el sueño y la vigilia ocurrió. Un peso invisible se posó sobre el colchón a mi lado, como si una presencia etérea hubiera decidido acompañarme en el umbral entre la noche y el día. Una mano intangible acarició mi cabeza con una suavidad sobrenatural, y mi cuerpo se hundió en el lecho bajo el peso de lo desconocido. El desconcierto se apoderó de mi ser, pero para mi sorpresa no experimenté el pánico ni la angustia que habría sido lo esperado en mi caso. En cambio, una calma serena me envolvió, una sensación de paz se adueñó de mi ser, como si en ese momento el universo entero conspirara para susurrarme que todo estaba bien. La experiencia que viví aquella mañana se convirtió en un secreto guardado celosamente en el rincón más íntimo de mi ser. Temí ser juzgado, incomprendido o incluso tacharme de loco si compartía mi encuentro con lo desconocido con alguien más. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y pasadas unas semanas, una llamada telefónica de mi madre rompió el silencio que envolvía mi secreto. Después de las formalidades habituales, una extrañeza se filtró en la conversación, y su voz, cargada de preocupación, me llevó de vuelta a aquella mañana singular. Reuniendo todo el valor que pude coger, decidí confesarle lo que había experimentado, temeroso de su reacción, pero impulsado por la necesidad de compartir mi carga. Su reacción no fue la esperada. En lugar de incredulidad o preocupación, encontré un silencio reflexivo al otro lado de la línea. Y entonces, después de un momento de pausa, mi madre compartió conmigo una revelación que heló mi sangre y encendió una llama de asombro en mi corazón. Una persona cercana a ella, un alma especial, había tenido una conversación, un intercambio de palabras que resonaba con el eco de la sobrenatural. Según esta persona, yo no estaba solo en mi lucha, porque alguien, mi propio padre, velaba por mí desde la distancia. Su amor y su protección trascendían las barreras del espacio y el tiempo, envolviéndome en un manto de seguridad que no conocía límites. La explicación era tan increíble como reconfortante. Mi padre, en su afán de protegerme desde el momento en que vine a este mundo, continuaba ejerciendo su papel de guardián, incluso después de mi partida. La idea me dejó sin aliento, abriendo una ventana a un reino de posibilidades que nunca había imaginado, pero que ahora, con cada fibra de mi ser, aceptaba con una verdad innegable. Y así concluye mi experiencia, queridos exploradores del misterio. Quizás esperaban un desenlace más escalofriante o lleno de suspense, pero como en todo relato,
la verdad a veces no supera la ficción. En este encuentro con lo inexplicable ha dejado una huella imborrable en mi corazón y ha fortalecido mi convicción de que el mundo está lleno de misterios por descubrir. Aunque esta historia llega a su fin, hay muchas más esperando ser contadas, como una experiencia con la Ouija la próxima semana. Algo que nos sucedió a un grupo de amigos en la infancia. Espero que hayan disfrutado de este relato tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Los invito a dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre lo que creen que realmente me sucedió en ese amanecer de encuentro con lo desconocido. Hasta la próxima entrega, queridos amigos del misterio, que las sombras de la noche os guíen hacia nuevos enigmas y revelaciones. Hasta pronto.